un diplomático peruano, el embajador Gonzalo Gutiérrez, haya convocado para el próximo domingo 21 a los ministros de Relaciones Exteriores de los 4 miembros de la comunidad, es decir, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, ministros de Relaciones Exteriores, repito, junto a los responsables de la seguridad interna de esos países. Aparentemente es una reunión inédita entre los 4 cancilleres y los 4 responsables de las políticas de seguridad en Lima en el domingo 21 para analizar, discutir, compartir información y buscar mecanismos de acción conjunta. Embajador Gutiérrez, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches y desde ya felicitaciones por haber logrado convocar esta reunión. Buenas noches, señor Carvalho. Sí, la verdad es que esta iniciativa de los 4 países surgió al día siguiente de los terribles sucesos que hemos visto en Ecuador. Nos hemos demorado 48 horas en organizarlo porque pues, las agendas de los cancilleres son complicadas. Teníamos la canciller del Ecuador que estaba en Washington, el canciller peruano que estaba en Panamá, la canciller Sosa de Bolivia que estaba viajando por Bolivia y el canciller Leiva que estaba en Nueva York, en fin. Pero la hemos podido realizar a la 1 de la tarde de hoy. Ha sido una reunión muy productiva porque más allá de lamentar, identificarnos con el predicamento en que se encuentra el Ecuador por esta difícil situación, se ha adoptado la decisión de llamar a una reunión de los responsables de relaciones exteriores con los encargados de seguridad de más alto nivel de los 4 países para ver la coordinación de medidas conjuntas para luchar contra este crimen organizado transnacional que nos está afectando a todos. Ahora, claramente, el núcleo de las bandas que han actuado el día martes es el narcotráfico. Y es en efecto un problema común, porque el Ecuador no produce, en todo caso no mucha coca, pero exporta mucha. Sobre todo, dicen, de Colombia. Pero también Perú y también Bolivia producen. De manera que me imagino que uno de los temas que habrán abordado y que habrán establecido en la agenda de la reunión del domingo 21 es la lucha común contra el narcotráfico. Bueno, se van a abordar todos los temas. Ciertamente el narcotráfico es uno de los temas más importantes y más acuciosos en la subregión andina, pero no es el único. Y yo tengo la sensación de que estas bandas ya se han extendido a tal nivel que no solo cubren los temas vinculados a drogas, sino los temas, por ejemplo, relativos a la minería ilegal, que también es un problema. He visto algunas estadísticas. En el caso peruano es mucho más el caudal que genera la minería ilegal que el del narcotráfico en el Perú. En todo caso, se va a buscar ver de una manera integral todos los aspectos que inciden en esta lacra de tener unas organizaciones transnacionales criminales que nos están afectando. Yo creo que es muy importante que coordinemos temas de seguridad, temas de movimientos fronterizos, temas de información, lo más rápida posible, si es posible en vivo, entre las autoridades para manejar el tema que ha estado muy presente en la prensa en estos días, del manejo de armas e implementos de guerra que son ilegalmente sustraídos de un país y se produce un trasiego entre los países. Eso creo que van a ser algunos de los puntos que los cancilleres y los responsables de seguridad deben tratar el próximo día 21. ¿Y no sería concebible que hayan observadores en esta reunión, no miembros de la comunidad andina? Estoy pensando en México, particularmente porque, por lo que los analistas ecuatorianos dicen, las bandas ecuatorianas responden a los intereses de 2 bandas principales mexicanas, Sinaloa por una parte y alguna otra, ¿no? Sobre todo Sinaloa. ¿Es concebible que participen en esta situación en calidad de observadores? Yo asumo que en esta primera reunión vamos a estar básicamente los países andinos, pero no descarto que a futuro, en base a un análisis como el que usted hace, se puedan integrar otros países que están en este ciclo criminal transnacional. La idea de esta convocatoria fue una idea que fue planteada por el canciller González Olaechea y fue aceptada inmediatamente por la canciller Sosa
de Bolivia, el vicecanciller Coy de Colombia, que es el canciller encargado, y por supuesto por la canciller Sommerfeld de el Ecuador. Yo creo que, como señalaba antes, es una reunión inédita, pero no es sorprendente. Hemos conversado aquí mismo con usted hace algunos meses. Desde que asumió funciones, usted habló mucho sobre la libre circulación, pero al mismo tiempo sobre las garantías de seguridad que deben acompañar a la libre circulación. Así es. Y hemos estado en contacto con la Secretaría, con la presidencia pro tempore que la ejerce Bolivia, con varios intercambios de documentos y de procesos, y que finalmente han derivado un poco acelerados por esta terrible crisis en el Ecuador en la reunión que vamos a tener la próxima semana. Otro factor que sin duda será abordado es el factor cárceles, porque hubo declaraciones del lado ecuatoriano diciendo que se procedería a expulsar a delincuentes extranjeros, y eran venezolanos, colombianos y peruanos. Alrededor de 100, me parece, se habló. El Perú, alguien acá levantó la voz para decir, habría que aprovechar para devolverles también más o menos la misma cantidad. Eso hay que coordinarlo. Los estados de las cárceles no son iguales allá que acá. Hay que destacar que en el Perú se hizo una requisa no prevista, inopinada, en las 68 cárceles, de una manera casi inmediata, una vez que se supo lo que pasaba en Ecuador, y en ninguna de las 68 cárceles del Perú se halló armas. Bueno, yo creo que eso debemos dejarlo para que lo discutan los encargados de seguridad, que tienen que ver obviamente también con el control del sistema carcelario. Efectivamente, he leído que debe haber alrededor de 139, me parece, sí, que es la cifra que yo vi de peruanos. Pero algunos tienen hijos hechos en el Ecuador, eso ya tiene un estatuto es un problema muy complicado, que tiene diferentes facetas y no puede abordarse de manera simple, en el sentido de que yo expulso, tú expulsas o nos intercambiamos. Sí. Por eso es que necesitamos hablar conjuntamente los 4 países de todas estas posibilidades que han sido esbozadas. En el comunicado la declaración que han emitido los cancilleres también se habla de la necesidad de mantener el respeto al ordenamiento jurídico de la comunidad andina. Y esto es importante porque, si bien es cierto, la gran prioridad es la lucha contra el crimen transnacional organizado, también en el movimiento transfronterizo es importante para aspectos como el comercio o como el mismo turismo, que esperamos no se vea afectado. Entonces tenemos que encontrar los mecanismos en el que podamos separar la paja del trigo, de manera que no nos veamos afectados, especialmente ahora que necesitamos un repunte económico y que temas como el incremento del comercio, venimos trabajando en serias iniciativas en la comunidad andina para eso, y el turismo, que esperamos repunte en todos nuestros países, se vea afectado. Por otra parte, hay un tema de homogeneidad en los conceptos jurídicos que se usan. Aquí en el Perú ha sorprendido mucho que se declare en el Ecuador el estado de conflicto armado interno, que es un concepto que muchos sectores rechazaron siempre utilizar en el Perú, y de pronto eso sale en el Ecuador. ¿Se puede homogeneizar la manera como los 4 países caracterizan el tipo de violencia que se ha producido en el Ecuador? En esta primera semana yo he visto manifestaciones y calificaciones distintas, dependiendo de dónde vienen. Yo creo que debiéramos buscar una calificación unificada que nos permita a todos entender a qué categoría nos estamos refiriendo. Y eso va a tener que ver con también la compatibilización de los aspectos legislativos de cada país. No todos son idénticos. Nosotros en la comunidad andina tenemos, por ejemplo, un estatuto migratorio andino, que es un régimen común. Vamos a tener que revisar, porque ese régimen también permite excepciones en casos como el que tenemos presente. Pero debemos ver, como decía antes, que esas excepciones se puedan aplicar sin que afecten a nuestro comercio, a nuestro flujo de turistas o al intercambio regular entre los países. Pese a eso, algo que resulta evidente es la necesidad de controlar mejor nuestras fronteras.
desde hace tiempo que hay evidencias de que son demasiado porosas, desde el Brasil para varios grupos criminales de origen brasileño, Comando Vermelho, entre otros, a Bolivia, donde hay un tráfico especialmente de oro, a lo cual usted ha hecho referencia, Colombia y Ecuador. Pero nosotros tenemos una frontera muy difícil con el Ecuador de más de 1.500 kilómetros. ¿Qué es realista diseñar como colaboración entre los dos países para evitar que los criminales pasen de un lado a otro o que haya tráfico, como usted lo ha dicho, de armamento y material bélico en general? Las fronteras de los países andinos son unas fronteras enormes y geográficamente muy complicadas. Yo no soy un experto en seguridad, pero puedo imaginar que quizás pudiéramos diseñar mecanismos de control que no necesariamente estén en la frontera, que estén en las zonas aledañas de frontera por donde se canalice el movimiento de personas. Porque, como bien señalaba, controlar miles de kilómetros de frontera a través de la selva amazónica, por ejemplo, es materialmente imposible. Pero también yo creo que debemos pensar en incorporar tecnologías más avanzadas para el control de nuestras fronteras, la utilización de drones, la utilización de la imaginería satelital. El Perú posee un satélite de observación que pudiéramos también utilizar para estos temas. La Comunidad Andina tiene un espacio, un satélite, pero de comunicaciones. En fin, todas estas opciones están sobre la mesa. Y espero que los expertos de seguridad, junto con los cancilleres, promuevan alternativas que nos sean más fáciles para controlar. La Secretaría actuará como tal en el proceso. Vamos a, como nos lo han encargado los cancilleres, facilitar todo el bagaje de antecedentes que exista en la normativa andina y buscar proponer algunas ideas que puedan ser abordadas por los diferentes participantes en la reunión. Una última pregunta, embajador Gutiérrez. Las fronteras también son marítimas y han habido capturas de embarcaciones ecuatorianas sacando de nuestro territorio cantidades de coca considerables. Han habido incidentes en los últimos tiempos. ¿Se ha previsto también este tema del control de los mares? Pues por supuesto, el tema del control de fronteras es transversal. No es solo terrestre, aunque yo sentiría que ahora el problema más acuciante es el terrestre. La fuga de los criminales. La fuga o el trasiego de armas. La mayoría de ese movimiento yo entiendo que es por vía terrestre, pero no por eso vamos a dejar de lado el tema marítimo, que como usted bien señala, en el tráfico especialmente de estupefacientes, es una de las vías principales. Muchos de los alijos de droga que van a Europa son captados por barcos que están a millas o quizás hasta en alta mar, que reciben pequeños botes rápidos, cargan la droga y esa es la droga que sale de esta zona de Sudamérica principalmente con destino a Europa, porque es Europa el gran receptor de la droga que viene especialmente del Perú y de Ecuador. Embajador Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina, muchas gracias por su presencia, por venirnos a decir que se ha concretado esta misma tarde, esta cita, para el domingo 21, y pues